y las células de los islotes Langerhans y las células de los asesinos pancreáticos, ¿no? Eran una forma endógena y otra forma exógena, endógena al torrente sanguíneo y exógena al torrente intestinal. Lo mismo. Y aquí volvemos a la circulación sanguínea, la parte endógena está constituida por los asesinos pancreáticos y los islotes de Langerhans. Estamos repitiendo lo mismo. Y ahí están las células de forma endógena, que son alfa, beta, delta y PP. Alfa el glucagón, beta la insulina, la delta la somatostatina y las células PP que lo estamos viendo en el sistema digestivo. Hemos indicado que las células forman casi más o menos, ocupan cada 3 milímetros, hay un diámetro de más de 2 millones de islotes de Langerhans por cada milímetro. Aquí tenemos las células betas, son la insulina, que disminuyen la glicemia, son hipoglicemiantes. Las alfas son glucagón, que son hiperglicemiantes. Y las células somatostatina regulan el control tanto de la función de la glicemia, de la insulina, como el glucagón. Y las polipéptico-pancreáticas pues inhiben la secreción exógena, ¿no? Están distribuidas principalmente a nivel muscular o a nivel del hígado. Estas pueden constituir los ruidos cardíacos, fuerza de latido, respiración, ventilación. Todo esto va a constituir una fuente de energía nutrientes. Entre estas vamos a identificar principalmente la formación de la insulina. Esta está formada principalmente por el ribosoma, por el ARN, que va a formar la preprohormona de la insulina. La preprohormona de la insulina, en el electrónico, forma la proinsulina. En el aparato de Golgi, la insulina, y por último la secreción de los diferentes glánulos secretorios. Estamos constituidos por una capacidad que está constituido por la declaración de los hidratos de carbono, que va a formar la glucosa, la secreción de la insulina. Esto capta, almacena y aprovecha todo lo que es la función pancreática. Entre otras movilizaciones tenemos que la función de la insulina facilita la captación, favorece la transporte, favorece la penetración también a la célula para su necesidad biológica y va a constituir específicamente una función. Tenemos la fosfatasa hepática, el glucógeno hepático, la insulina como la glucosinasa, que es la enzima que se va a convertir. Y por último, el glucógeno sintetasa, que va a convertir el glucógeno hepático en la insulina, la glucosa, que va al torrente sanguíneo a través de la glucogenólisis. No olviden que el glucagón llega al nivel hepático y el nivel hepático es extraído a través de la hipoglicemia. Cuando hay una hipoglicemia, aumenta la formación de glucagón, y esto va a ir a través del hígado o del músculo a sacar glucosa convertida para que se vaya a convertir en glucógeno a nivel de sangre. Todo el componente de la insulina regularmente está determinado por el transporte de esta función, de esta hormona. Las células llegan a ser transportadas, la insulina llega a ser transportada en glucosa, llega a las células para su pronta penetración, haciendo por un transporte activo, facilita también la llegada, pero de todas estas funciones en el cerebro no necesita de insulina para que le llegue glucosa o para que facilite la glucosa a la célula. Directamente las células neuronales recogen glucosa del torrente sanguíneo sin necesidad de que haya insulina. Por el hecho de que si fuera así, imagínense los pacientes diabéticos que tuvieran bastante cuadro de alguna enfermedad de síncope o desmayo. De hecho, algunos pacientes presentan desmayo con una síncope muy bastante elevada o una hipoglicemia muy marcada. Puede presentar bastante como un desmayo, náuseas o vómitos o simplemente una taquicardia. ¿Cuáles son los componentes que van a ir a estimular la excreción de insulina? La glucosa en sangre, la
La glucosa y aminoácidos se puede entender, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de proteínas y azúcar en el espacio extracelular que necesita ser transportado. Pero ¿por qué las hormonas gastrointestinales también producen una hiperglicemia? Por una secreción de insulina, por el hecho de que la maquinaria funcional o la función gastrointestinal genera grandes pérdidas de ATP, y las grandes pérdidas de ATP genera una gran necesidad de glucosa. A la secreción y absorción, a la funcionalidad gastrointestinal, a la contractibilidad muscular, al proceso de metabolización del bolo alimenticio, necesita grandes pérdidas de ATP. Por eso es que los niveles de glucosa deben ser bastante altos para que la insulina comience a trabajar y presentando grandes cantidades de generación de ATP. Por eso que cuando tú tienes una alimentación, vamos a ponerlo al mediodía, estás almorzando, los niveles de glucosa se elevan bastante, haciendo que la necesidad del transporte de insulina sea lo más adecuado para la pérdida o el trabajo o la cerebral. Entre estos tenemos la hiperglicemia, la leptina, las hormonas gastrointestinales, ¿cuáles? El inhibidor péptico, la gastrina, la secretina, la colestina, el glucagón, la hormona de crecimiento, el cortisol, la acetilcolina y el Todos estos son factores que estimulan a la insulina. Pero ¿qué pasa cuando hay la caída brusca de la insulina? Hay sudoración, sensación de hambre, debilidad, palidez, mareo, temblor, palpitación, alteración e irritabilidad. Todos estos son procesos muy importantes que van a ir a un desencadenamiento en una hipoglicemia. Una de las causas muy importantes que a veces recalco es que nosotros deberíamos tener más temor a las hipoglicemias que a las hiperglicemias. No quiero decir que porque tenga 600 o 300 miligramos de trigo no le debe dar importancia. Por supuesto que tiene una gran importancia, porque si el paciente, aparte de tener una hiperglicemia de 700 o por encima de 400, 700, y es obeso, oye, tienes una persona que va a tener un ACV, o por lo menos algo transitorio si no le bajas el azúcar. En cambio, la hipoglicemia tienes muy poca probabilidad de que suba rápidamente. A veces la subida de la hiperglicemia, de la hipo a la hiperglicemia es extremadamente lento y el daño a la falta de nutrientes al cerebro puede presentar deterioro muy marcado o a veces es transitorio. Pero la mayoría, por suerte, es transitorio, no produce ninguna secuela. O a veces el paciente ni lo tomó en cuenta, solamente se desmayó y presentó alguna decaimiento. Pero cuando hay una hipoglicemia, puede llegar hasta producir un paro respiratorio y un paro cardíaco. ¿Por qué? Porque no hay el estimulador a nivel central que reciba nutrientes para indicar estímulo al nódulo sinusal. En un paciente con una hipoglicemia produce una taquicardia para ventilar adecuadamente oxigenación al cerebro. Pero lo que no le falta no es oxígeno, sino es nutrientes o es glucosa para generar potencialmente. En cambio, en el glucagón, pues vamos a hablar que el glucagón actúa como lo contrario a la insulina. Es un hipoglicemiante. El glucagón es hiperglicemiante, ¿no? En cambio, la insulina es hipoglicemiante. Favorece la producción de glucosa. Estos van a estar constituidos principalmente por dos mecanismos: la degradación de glucosa hepática a través de la glucogenólisis y aumenta la glucogenia hepática, o sea, la formación y el almacenamiento de glucosa. ¿Cómo lo hace? A través de dos mecanismos, que son a través de la aminatociclasa. Esto forma el monociclato de adenosina. Esto regula a través de la proteína sinasa y la proteína sinasa va a convertir en fosfolasa P sinasa para formarse en fosfolasa B o fosfolasa A sinasa, favoreciendo el glucógeno a glucosa ortofosfato y en la formación de hepatocitos libres de glucosa. Bueno, esto es más química que fisiopatología, entonces solamente para ver cuál es el mecanismo que llega principalmente la formación del glucógeno almacenado en glucosa en el corriente sanguíneo. Eso se debe a la glucogenia. Otro mecanismo muy importante
importante es a través de la regulación de la insulina por la somatostatina. La insulina es hipo y el GLUT hiper. En cambio, la somatostatina es un equilibrio, es un regulador importante entre el exceso y el déficit de insulina o de glucosa. Esto lo hace a través de la actuación local sobre los propios islotes de la grasa. Reduce la motilidad intestinal y reduce la secreción del flujo de intestino. Hemos dicho que uno de los componentes importantes de la regulación de la glucosa, hemos hablado de los aminoácidos, la glucosa en sangre y hormonas gastrointestinales. Entonces, la somatostatina actúa sobre las células que lo forman, evitando que se formen células alfa y beta. La somatostatina lo forma en los islotes de la garganta, células delta. Estas células delta actúan sobre los islotes de la garganta, actuando sobre la inhibición de las células beta o células alfa, evitando que se formen tanto insulina como glucagón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, cierto? Y actúa también sobre la motilidad intestinal. Estoy explicando que una de las fuentes donde se necesita mayor cantidad de glucosa es en el tránsito intestinal. Otro componente importante en el tránsito intestinal también es la secreción o absorción intestinal, favoreciendo así la inhibición de la excreción intestinal. Pero ¿qué pasa cuando hay una caída brusca de la hiperglicemia? ¿Cuáles son las funciones? Poliuria, polidipsia, polifacto y pérdida de peso. Y el aliento antóxico en la hiperglicemia. El paciente prácticamente tiene bastante ganas de orinar. Poliuria, polidipsia. Y eso puede notar. A veces la poliuria tiene bastante ganas de tomar líquido. ¿A qué se refiere con esto? Todos tenemos, no sé si alguna vez te ha pasado, que cuando a veces le echan demasiado azúcar, un refresco cualquiera, ¿qué lo hace? Lo diluyes con agua. Lo mismo en el organismo. Cuando hay una hiperglicemia, el organismo se siente extremadamente dulce. En otras palabras. Entonces, ¿qué hace? Comienza a aumentar el consumo de líquido, favoreciendo la inhibición, la dilución. Por eso es que hay una poliuria. En cambio, la polidipsia es la ganas de ser, la poliuria es las visiones, pero regularmente hay visiones nocturnas. En el día prácticamente orina lo necesario y en la noche orina demasiado, prácticamente es mucho más alto con relación a... Ahora, ¿qué es lo que sucede? También hay diabetes insípida. Esta también puede afectar principalmente a la parte renal. Y la polifagia, pues bastante hambre, a pesar de que ha comido o haya tenido, la cantidad necesidad no ha sido metabolizada. La glucosa sigue en el torrente sanguíneo y no ha sido transportada. Y esa necesidad va a implicar mayor apetito. Y el aliento aletóxico regularmente se debe a que el paciente presenta una sensación o un resuello, si me entiendo, de el olor a manzana hervida con canela. No sé si alguna vez han hervido a manzana, ese mismo olor. Las personas que son bastante hiperglicémicos sienten que cuando tú hablas, cuando el paciente habla y está cerca de su aliento, como decirlo, el paciente resuella manzana hervida. Esto nos indica que hay un paciente ya con una hiperglicemia elevada. Y los tipos de diabetes que mayormente se presentan, el tipo 1 y el tipo 2. En todos estos van a ir a constituir la alteración de los hidratos de carbono, las grasas y proteínas. No solamente es azúcar, no es alteración del azúcar de la diabetes, es alteración de los hidratos de carbono, las grasas y proteínas, o sea, de todo. No es que el diabético no consuma azúcar. El problema no es el azúcar solamente, sino que también los carbohidratos y las proteínas. Por eso que se hace un balance adecuado con la necesidad del paciente. Si el paciente necesita X cantidad
pues solo debe consumir y activar su actividad física. ¿Por qué? Porque a pesar de que necesita 5 de glucosa, regularmente 4 o 3 utiliza. El resto lo sigue almacenando. Por eso que se le pide al diabético, principalmente al tipo 2, hacer un tipo de actividad física. ¿Para qué? Para que se gaste. Igual que en el tipo 1, la única diferencia es que los dos también presentan déficit de insulina. Uno por el receptor y otro por la producción, en la cual hay un desencadenamiento en el déficit del transporte de glucosa y la mala utilización. ¿Qué pasa con el tipo 1? Mayormente se presenta por infusiones empíricas, trastornos autoinmunes, es hereditario, se inicia a nivel de los 14 años, hay una hiperglicemia, hay un aumento de la utilización de las grasas y pérdida de proteínas. El paciente tipo 1, la utilización de las grasas es extraordinariamente alta. En otras palabras, la mayoría de los tipo 1 normalmente son extremadamente delgados. Oye, pero también el tipo 2, en algunos momentos habrán visto a algún paciente tipo 2 que estaba tan obeso y ha bajado de golpe. Y dice, oye, escucha, ¿por qué ha pasado? Muy bien, no, es porque he tenido una crisis hiperglicémica. Y es tipo 2. También el tipo 2 desencadena una desnutrición muy fuerte, pero más significativa es el tipo 1. ¿Por qué? Porque hay una pérdida muy importante de la mala utilización de proteínas. Y esa mala utilización de la proteína, pues, significa insuficiencia renal. Porque estamos hablando que la pérdida o la eliminación de proteínas no es por el torrente digestivo, es por la mala filtración glomerular. Y si hay una mala filtración glomerular, hay una proteinuria. Y la proteinuria se acompaña regularmente con glucosuria. El paciente, a pesar, primero inicia con una glucosuria. El paciente orina glucosa. Su orina es azucarada. Por eso que el paciente se da cuenta cuando su azúcar está elevada, orina y ve en la taza alrededor por días. No siempre es eso, pero en la mayoría de los casos, antes se presenta la migración, o a veces una gotita que casi caer en el suelo, qué sé yo, las hormigas están extremadamente altas. Eso es lo que hace. En cambio, cuando hay una glucosuria, las moléculas de glucosa son tan grandes que no pasan el servidor. Una vez que pasa, prácticamente pasa la proteína y luego pasa los glóbulos rojos. Entonces, hablamos de proteinuria, hematuria y glucosuria. Fíjense que el aumento de la glucosa puede ser de 300 hasta 1200 miligramos. No esperes que llegue a los 300, por supuesto. Basta que tenga 300, debes ya hacer una corrección con insulina, ya sea tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 regularmente no presenta una facilidad en la regulación de la glicemia. Ahora, en pacientes jóvenes de 14 años, imagínate desde los 14 hasta los 30 años, son 15 años de una hiperglicemia. 15 años donde ya el paciente tiene un desencadenamiento prácticamente a una postulación de una máquina filtradora. Hace diálisis. Mayormente el paciente tipo 1 termina haciendo diálisis. Igual que el tipo 2, solo que el tipo 2 es todavía por encima de los 55, 60. No es una regla, por si acaso. Hay pacientes que he visto tipo 2 que ya están a los 45. ¿Por qué? Porque no hay un manejo adecuado de su dieta. Y graves cuando la pérdida de glucosa son más de 100 gramos por día o la hora. Es extremada. Es como si ustedes agarran unos 100 ml con 100 gramos de azúcar. Es extremadamente activa la orina. Bueno, y esto no puede corregir a una cetoacidosis. La acidosis metabólica. Ya el paciente entra en coma. Hay muerte de coma diabético, hay muertos, hay dosis de corregir la insulina, la compensación fisiológica. Rápidamente el paciente se deshidrata.
debes hidratar al paciente rápidamente, disminuir la cantidad de aporte de glucosa por su cuerpo flexible. Ahora imagínate, ¿qué harías si un paciente tiene una hiperglicemia? Vamos a suponer de 400, 500, una suposición. Y el paciente todavía no comió nada, está en ayuno completamente. ¿Qué haces? Aumentas el aporte de glucosa. Tienes que dejarlo que coma porque el paciente puede entrar también en una cetoacidosis. ¿Me das que comer? Dices, voy a andar a desayunar, porque voy a corregir la azúcar. No se puede hacer. ¿Por qué? Porque si aumentas más ingesta, oye, a pesar de que está en ayuno, estamos hablando de una ayuna mínimo de unas 12 horas o unas 10 horas. Vamos a suponer que la última comida fue a las 8 o 9 del día anterior, de la noche. Hasta el día siguiente son 12 horas o 10 horas. Por mucho que ingieras el alimento, va a ir hiperglicemiar más alto. ¿No es cierto? Lo que necesita es disminuir rápidamente porque el paciente entra en cetoacidosis o diabetes. ¿Por qué? Porque va a ir a desprender arteriosclerosis. Perdón, ateromas. Y esos ateromas pueden inflamarse produciendo una hipertensión. Todo paciente que tenga una hiperglicemia, no importa si tiene proteinuria o hematuria, tiene una hiperglicemia, tómale la presión. El paciente está con una hipertensión arterial. Y el paciente con hipertensión arterial, más una posible alteración de su triglicérido, no necesitas que el paciente, oye, venga obeso. No necesitas decirle al paciente, oye, tiene su triglicéridos elevados, oye, hay que darlo. No, debes tener en tu cabeza que ese paciente debe corregirse rápidamente la presión arterial. Si la corrección de la presión arterial no es favorable, el paciente puede presentar una trombosis pulmonar, una embolia o un ACV. Por eso que el paciente con hiperglicemia es más fácil, pero también tiene su complicación. En cambio, el hipoglicémico, paciente que es diabético, vamos a suponer que el paciente ha venido varias veces, ya no conoce lo que es diabetes. O por último te dice, ¿sabes qué, doctor? Soy diabético. Ok. El paciente está semiconsciente, está relativo, todo lo que sé yo, y tú le tomas la glicemia. El paciente ha entrado con 80 miligramos de glicemia. ¿Es normal? ¿Por qué? ¿Cuánto es lo normal de la glicemia? ¿Ah? Pero si tiene 80, entonces no es normal. Pero está dentro de lo normal entonces. Porque el hacer diabético tiende a tener la azúcar un poco más arriba de lo normal. Entonces, que vayan a 120 ya sería su corriente normal. ¿Sí? Si es 120 para mí, entonces sería ya hiperglicémico. Entonces es normal. ¿Sí o no? Para el paciente diabético es normal de tener 120 hasta 150, es cierto. Si un paciente dice, oye, soy diabético y estás con una glicemia de 80, este paciente puede entrar en una hipoglicemia. No creas que porque el paciente, oye, qué bien, estás manejando mejor tu azúcar. No, señor, que está manejando mal azúcar. Aquí lo contrario. El paciente es hiper, y ¡pum! Apareció con 80. Oye, está dentro, normal. ¿Cómo dice el compañero? 70, 100, es dentro, normal. Pero está en 80. Oye, pero es hiperglicémico. Está haciendo hipoglicemia. Oye, no esperes que el paciente entre con 50 o 60 de su consultorio. Por supuesto que se te va a ir en tu cabeza. El paciente que tiene 80 de glicemia, siendo de veces, oye, anda mandando a comer algo. A diferencia del hiperglicémico, yo le dije, a ver, oye, está en 300, ¿me vas a mandar a comer? No, a este sí hay que mandarlo a comer, porque coma algo, porque este paciente va a descender. Peor todavía si él ha desayunado previamente.
Y a pesar de eso, tiene una glicemia de 80. Está manejando mal su glucosa. En cambio, el tipo 2, el 90% va de 40 a 60 años. Mayormente es la obesidad. Oye, paciente que nunca fue diabético. Todos creemos que la diabetes es hereditaria, cierto. Pero una tendencia es la obesidad. Paciente que es obeso va a ir 1, 2, 3, aumentando el peso. Peor todavía en mujeres chicas, que normalmente aumentan de peso en un embarazo. Toda mujer embarazada tiene a ganar entre 11 y exagerando hasta 15 kilos en un embarazo. Sale el producto y gana regularmente entre 5 a 7 kilogramos de peso. Si eso se mantiene, con la lactancia puede aumentar el peso. ¿Por qué? Porque la succión estimula a que haya más alimentación. O el ciclo de rebote, haciendo que la mujer comience a consumir más. Por eso es que se le debe mantener un buen equilibrio en la mujer embarazada. Ahora, otra de las características muy importantes de las mujeres es también los ovarios poliquísticos. Ya es un indicio de que la mujer puede presentar una diabetes congénita. No es porque los quistes no se reventaron, hay que reventarlos y hay que darle hormonas para reventar su ciclo. Está indicando que tu organismo es solamente la coloración del cuello. Los cambios de las verrugas que hay, ya te está indicando en tu organismo que tiene resistencia a la insulina. ¿Han visto, no? El cambio del color del cuello cuando es acatosis nigra. ¿Fíjense lo que estoy diciendo? No te doy nada. Pero no solamente en el cuello, en el codo, en la rodilla, en los genitales, en la axila. Algunos dicen, no, es porque uso un desodorante que me mancha el cuello. Hay una coloración, hay un cambio en nosotros. Ya comienzan a presentarse las verruguitas. Y no es una verruga por papiloma, pero te está indicando que este paciente está entrando. Y si está aumentando de peso con relación a la talla, oye, el paciente está entrando en una diabetes tipo, no es del 100%. Doctor, en una paciente que tiene gestación y presenta Fuerte. una paciente que está en gestación presenta preeclampsia, hay que medir igual la glucosa, ¿no? Porque no va relacionada con la hipertensión. No. Una cosa primera es la preeclampsia y la eclampsia. Otra es diabetes hiper o hipodiabética. Eso es una cosa de otra. Yo lo que digo es que todo paciente que es hiperglicémico debe tomarse la presión. Ahora, la preeclampsia o la eclampsia es una hipertensión a expensas del embarazo. No tiene nada que ver con la glicemia. Ahora, si este paciente ha aumentado extraordinariamente de peso, por eso es que las mujeres embarazadas se la pesan y ha aumentado, vamos a suponer que a partir del último trimestre del embarazo comienza a subir de 500 a 2, 3, 4 gramos, kilos, perdón. Este paciente está produciendo un paciente o un producto macrosómico. Y si comienza a presentar edema o presenta mayor distensión o mayor retención de líquido, y si le toma la presión, hay una hipertensión, dolor de cabeza, ansiedad, taquicardia, está entrando una preeclampsia. Pero es por el embarazo. No tiene nada que ver con la hiperglicemia. Ahora, hay pacientes que tienen hiperglicemia, nacen niños macrosómicos y la presión normal. En cambio, en el diabético, que estoy hablando, el diabético hay una alteración glomerular. Porque el diabético y la filtración de la glucosa lo hace el riñón. Y cuando hay una mala filtración y hay glucosuria, el paciente presenta hiperglicemia e hipertensión arterial. No sé si me deben entender. Ahí está. La obesidad, hiperglicemia, resistencia a la insulina, anomalías de los líquidos, hipertensión, factores del glucocorticoides, hormonas de crecimiento, embarazo, diabetes gestacional y políticos ovarios.
Y hay diabéticos, esto no va a tomar muy en cuenta también la medicina. Tratamiento. Regularmente el tipo 1 es la administración de insulina y el tipo 2 es las insulinodependientes, que son los hacer actividad física, dieta, y también a veces se usa hipoglicemiantes orales. Pero a veces termina el diabético tipo 2 usando insulina. Pero no porque debe usarlo, sino porque hay un descontrol tanto en la alimentación como en la medicación. Bueno, hablando de los otros puntos, hablamos un poquito sobre los criterios de Rams, que tenían que haber averiguado. Y hablando de eso, yo lo revisé. Hoy día revisamos. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Hoy día revisamos. ¿Por qué me miras así de una? Dolores. ¿Era para hoy día? No, dije yo la primera vez que lo veamos. Queríamos que era el día y ahora es la primera vez que lo vemos. Si no trajeron, no importa, todo califico y listo. Bueno, ¿cuáles son los criterios de Ramsay? Los criterios de Ramsay son en una pancreatitis severa, aguda. Normalmente son de cuando hay 3 o más de los siguientes criterios. El curso es severo, complicado y puede producir una muerte entre el 60 al 80%. En el ingreso se califica de acuerdo al ingreso y también a las 48 horas. En el ingreso, la edad del paciente. Pacientes mayores de 55 tienen antecedentes muy importantes patológicamente. El recuento de glóbulos blancos está por encima de 16.000. Hay una leucocitosis. La hipoglicemia mayor a 200 miligramos por decilitro también es un criterio de Ramsay. Paciente que no es diabético pero presenta hiperglicemia y lactato de dihidrogenasa mayor a 350. Paciente, a pesar de que no es diabético, a pesar de que el paciente está presentando pancreatitis, también hay un mecanismo muy importante de la mala utilización de las grasas. Aminotransferasa, alteración a nivel hepático. Otro criterio a las 48 horas son desarrollo es mucho mayor y tiene mayor pronóstico o mal pronóstico. Paciente, a pesar de eso, de las 48 horas no mejoró, el paciente se le hace un nuevo reconteo o un nuevo criterio de Ramsay, pero donde encontramos el calcio sérico menor a 8.0 miligramos por decilitro. La caída muy importante del hematocrito. Hipoxemia, la presión parcial de oxígeno por debajo o menor a 60 milímetros de mercurio. El boom sérico principalmente es de 5 o más miligramos por decilitro. Hay un déficit muy importante de base y el secuestramiento de fluidos. Y la mortalidad va de 2 a 3 criterios de Ramsay, el 16, de 5 a 6 el 40% y de 7 a 8 criterios de Ramsay. Ya el paciente tiene una mortalidad del 100%. ¿Qué tipo de insulina? No entiendo por ahora. Hay varios tipos de acción rápida, acción prolongada, cristalina, creo. Eso depende del criterio del endocrinólogo, dependiendo de cuál necesidad. No todos los tipos, se las conocen más fácilmente para que entiendas la lechosa y la cristalina.
LDH o la cristalina. Pero va a depender mucho de la metabolización del paciente. Normalmente el diabético tipo 1 puede empezar con la lactosa o de acción retardada o llamada LDH. La diabetes tipo 1 o tipo 2 normalmente empieza con eso. En cambio el tipo 1 directamente con la cristalina. Pero ahora ya no hay como antes, ¿no? Que se tenía que esperar, ahora ya hay bomba de infusión de insulina. Es un aparatito que se le pone en el estómago o en cualquier parte del cuerpo y va como un pulsímetro. Va eliminando glucosa de acuerdo a de insulina.